La noche es el momento perfecto para contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Macabro, donde cada historia podría ser más real de lo que imaginas. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen. Hay historias que uno escucha en los pueblos. Relatos que pasan de boca en boca como advertencias silenciosas. Historias que hablan de sueños rotos, de esperanzas que se convierten en pesadillas en medio del desierto. Lo que voy a contarte no es ficción. Es el testimonio de alguien que vivió en carne propia lo que significa cruzar esa línea invisible que separa dos mundos. Una experiencia que me cambió para siempre y que aún me despierta en las madrugadas, empapado en sudor frío. Mi nombre es Carlos Mendoza Herrera. Tengo 32 años y soy originario de un pequeño pueblo llamado San Miguel de las Flores, en el estado de Michoacán. Durante años trabajé en los campos de maíz de mi padre, pero la sequía se llevó nuestras cosechas 3 años seguidos. La pobreza nos tenía agarrados del cuello y no había manera de escapar. Mi esposa María estaba embarazada de nuestro segundo hijo y mi pequeña Ana apenas tenía 4 años. Necesitaba encontrar trabajo, dinero para darles una vida mejor. Fue entonces cuando mi primo Roberto me habló de un coyote que conocía, un hombre que podía llevarnos al norte por un precio que, aunque alto, prometía ser nuestra salvación. Don Esteban, así se hacía llamar, era un hombre delgado de unos 50 años, con ojos que parecían ver a través de las personas. Tenía fama de conocer el desierto como la palma de su mano, y de nunca haber perdido a ninguno de sus pollos, como nos decía. El encuentro fue en una cantina oscura en las afueras del pueblo. Don Esteban me explicó la ruta. Cruzaríamos por Sonora, caminaríamos 3 días por el desierto hasta llegar a Arizona. Simple, según él. Me pidió 12,000 pesos que había juntado vendiendo todo lo que tenía, incluyendo el terreno que heredé de mi abuelo. No fui el único que tomó esa decisión. Se formó un grupo de 8 personas. Estaba Miguel, un joven de 18 años de Guerrero que quería reunirse con su hermano en Los Ángeles. También venía Esperanza, una mujer de 40 años que llevaba una foto arrugada de sus 3 hijos que la esperaban en Chicago. Había 2 hermanos de apellido Vargas, Pedro y Joaquín, ambos albañiles que habían perdido su trabajo en la construcción. Completaban el grupo una pareja mayor, don Aurelio y doña Carmen, que querían estar con sus nietos que no conocían. Y por último, estaba Sofía, una chica de apenas 23 años con una mirada triste que nunca me contó por qué había decidido irse. Todos cargábamos con nuestros propios miedos y esperanzas. La partida estaba programada para un martes de octubre. Don Esteban nos citó a las 2 de la mañana en un rancho abandonado cerca de la carretera. Nos dijo que lleváramos solo lo indispensable: una muda de ropa, medicinas si teníamos algún problema de salud, y toda el agua que pudiéramos cargar. También nos recomendó zapatos cómodos y resistentes porque caminaríamos mucho. Esa noche, antes de salir de casa, abracé a María y a mi pequeña Ana mientras dormían. Les prometí en silencio que regresaría por ellas, que pronto estaríamos juntos en una casa propia al otro lado. No sabía que esa sería la última vez que las vería. El viaje en camioneta hasta la frontera duró casi 6 horas. Íbamos apretados como sardinas en la parte trasera de una pick-up vieja que crujía con cada bache del camino. Don Esteban manejaba en silencio, deteniéndose de vez en cuando para revisar que no hubiera retenes de la policía o del ejército. Cada vez que veía luces a lo lejos, nos hacía agacharnos y cubrirnos con una lona que olía a gasolina y sudor. Llegamos al punto de cruce cuando el sol apenas comenzaba a salir. Era un lugar desolado, lleno de matorrales secos y rocas. A lo lejos se veía una cerca de alambre que, según don Esteban, era la línea fronteriza. Se veía tan simple, tan insignificante, pero representaba la diferencia entre la pobreza y la esperanza de una vida mejor. Don Esteban nos reunió en círculo y nos explicó las reglas. Nada de hablar durante la caminata, seguir sus pasos exactos, no separarse del grupo bajo ninguna circunstancia. Si alguien se lastimaba,
Tendríamos que dejarlo atrás. Esas palabras me helaron la sangre, pero ya no había vuelta atrás. Habíamos invertido todo lo que teníamos en ese momento. Comenzamos a caminar cuando el sol ya calentaba fuerte. El terreno era irregular, lleno de piedras sueltas que hacían que tropezáramos constantemente. Los matorrales nos arañaban las piernas y los brazos, dejando pequeñas heridas que ardían con el sudor. Don Esteban caminaba adelante con paso firme, como si conociera cada roca del camino. Las primeras horas fueron las más difíciles para acostumbrarnos al ritmo. Miguel, el más joven, se quejaba del peso de su mochila. Esperanza comenzó a quedarse atrás, jadeando por el esfuerzo. Los hermanos Vargas se turnaban para ayudarla con su equipaje. Don Aurelio y doña Carmen, a pesar de su edad, mantenían un paso constante que nos sorprendió a todos. Cuando llevábamos unas 3 horas caminando, don Esteban nos hizo una seña para que nos detuviéramos. A lo lejos se escuchaba el ruido de un helicóptero. Nos escondimos entre unos matorrales espinosos y esperamos. El sonido se hacía cada vez más fuerte, hasta que pudimos ver la aeronave pasar justo sobre nuestras cabezas. Era de la patrulla fronteriza, pintado de blanco y verde. Esperamos casi media hora hasta que don Esteban consideró que era seguro continuar. Fue entonces cuando noté algo extraño en su comportamiento. Parecía más nervioso de lo normal. Revisaba constantemente una brújula vieja y murmuraba palabras que no pude entender. Cuando le pregunté si todo estaba bien, solo me respondió que siguiera caminando y que no hiciera preguntas. El calor se volvía insoportable conforme avanzaba el día. El agua que llevábamos se calentó tanto que quemaba la garganta al tragarla. Don Esteban nos racionó desde el primer día. Solo podíamos tomar pequeños sorbos cada hora. Decía que el agua tenía que durarnos 3 días completos y que en el desierto era más valiosa que el oro. Para el mediodía, Sofía comenzó a mostrar signos de agotamiento. Su piel se veía pálida a pesar del sol y tropezaba con frecuencia. Le ofrecí un poco de mi agua, pero don Esteban me gritó que no fuera tonto, que cada quien tenía que cuidar su propia provisión. Sus palabras fueron duras, pero había algo en sus ojos que me dio mala espina, algo que no pude identificar en ese momento. Conforme pasaban las horas, el paisaje se volvía más hostil. Los matorrales desaparecieron y solo quedaron rocas y arena. El suelo quemaba a través de las suelas de nuestros zapatos. Pedro Vargas se quitó las botas y descubrimos que tenía los pies llenos de ampollas reventadas. Su hermano Joaquín lo ayudó a vendarse con tiras de su propia camisa. Cuando el sol comenzó a bajar, don Esteban nos dijo que íbamos a descansar hasta que oscureciera. Era más seguro caminar de noche, explicó, porque había menos vigilancia y el calor no nos mataría. Nos refugiamos detrás de unas rocas grandes que todavía irradiaban el calor del día. Fue durante ese descanso cuando las cosas comenzaron a ponerse realmente extrañas. Don Esteban se alejó del grupo, supuestamente para revisar la ruta, pero Miguel, que había ido a orinar detrás de las rocas, regresó corriendo con la cara llena de pánico. Dijo que había visto a don Esteban hablando por teléfono con alguien, y que había escuchado palabras como ubicación y están listos. Todos nos miramos con desconfianza. ¿Habría algo que don Esteban no nos había dicho? Esperanza fue la primera en expresar nuestros miedos. Tal vez nos había vendido a la patrulla fronteriza, o peor aún, a algún grupo criminal que controlaba esa zona. Las historias de migrantes que desaparecían en el desierto no eran solo leyendas, eran realidades que se vivían todos los días. Cuando don Esteban regresó, actuó como si nada hubiera pasado. Nos dijo que era hora de seguir caminando, que teníamos que aprovechar la noche para avanzar lo más posible. Pero ya la semilla de la desconfianza había sido plantada en nuestros corazones y comenzaba a crecer como mala hierba. La caminata nocturna fue una experiencia que jamás podré borrar de mi memoria. Sin la luz del sol, el desierto se transformaba en algo completamente diferente. Los sonidos se amplificaban de manera terrorífica. Cada paso que dábamos sobre la arena y las rocas sueltas sonaba como disparos en el silencio absoluto. A lo lejos se escuchaban aullidos que don Esteban decía que eran coyotes, pero sonaban demasiado extraños, demasiado humanos para mi gusto.
Las linternas estaban prohibidas porque podían ser vistas desde kilómetros de distancia. Solo teníamos la luz de la luna, que aparecía y desaparecía entre las nubes que pasaban lentamente. Cuando se ocultaba, la oscuridad era tan completa que no podíamos ver ni nuestras propias manos. Teníamos que caminar tomados de los hombros como una cadena humana, siguiendo los pasos inseguros de don Esteban. Fue durante esa primera noche cuando Sofía comenzó a delirar. La deshidratación y el cansancio la tenían fuera de sí. Comenzó a hablar sola, diciendo cosas sin sentido sobre sombras que nos seguían. Esperanza trató de calmarla, pero las palabras de Sofía nos helaron a todos. Decía que había visto figuras caminando paralelas a nosotros, manteniéndose siempre a la misma distancia. Don Esteban se molestó mucho cuando escuchó esto. Nos dijo que las alucinaciones eran normales en el desierto, que el calor y la sed jugaban trucos en la mente de las personas. Pero yo también había notado algo extraño. De vez en cuando, al voltear hacia los lados, creía ver movimientos entre las sombras, formas que se desvanecían tan pronto como trataba de enfocarlas. Cuando amaneció el segundo día, llegamos a lo que don Esteban llamó el punto de descanso. Era una pequeña cueva natural entre las rocas, apenas lo suficientemente grande para que nos refugiáramos todos del sol. El lugar apestaba a algo descompuesto, un olor dulce y nauseabundo que nos hizo tapar la nariz con nuestras camisas. Miguel fue el primero en encontrar la explicación de ese olor. En la parte más profunda de la cueva había restos de ropa, mochilas rotas y botellas de agua vacías. Todo estaba cubierto de una fina capa de arena, como si llevara mucho tiempo allí. Don Esteban nos explicó rápidamente que otros grupos habían usado esa cueva antes que nosotros, pero algo en su voz sonaba falso, nervioso. Durante el descanso del segundo día, Pedro Vargas empeoró considerablemente. Las ampollas de sus pies se habían infectado y tenía fiebre alta. Su hermano Joaquín nos pidió que esperáramos un día más para que Pedro se recuperara, pero don Esteban fue tajante. El que no pudiera seguir el ritmo se quedaba atrás. Esas eran las reglas que habíamos aceptado desde el principio. Fue entonces cuando don Aurelio, el señor mayor, se acercó a mí discretamente. Me dijo que había estado observando a don Esteban y que algo no estaba bien. Durante la noche anterior, mientras todos dormíamos, don Aurelio había visto al coyote alejarse del grupo varias veces, desapareciendo entre las rocas por periodos largos. Además, había notado que don Esteban no bebía agua de su propia botella, sino que tenía una cantimplora escondida que mantenía llena. Las sospechas de don Aurelio fueron confirmadas cuando Miguel descubrió algo terrible. Mientras buscaba un lugar privado para hacer sus necesidades, encontró un sendero marcado con pequeñas rocas apiladas que llevaba a un lugar que nos puso los pelos de punta. Era un claro entre las rocas donde había varios montículos de tierra fresca, como si fueran sepulturas improvisadas. Cuando confrontamos a don Esteban con este descubrimiento, su actitud cambió completamente. Ya no era el guía seguro y experimentado que nos había prometido llevarnos a salvo. Sus ojos se llenaron de una frialdad que me llegó hasta los huesos. Nos dijo que había muchas cosas del desierto que no entendíamos, que había reglas que se tenían que seguir para sobrevivir. Esa noche decidimos no dormir todos al mismo tiempo. Nos turnamos para hacer guardia, vigilando cada movimiento de don Esteban, pero el cansancio y la deshidratación nos tenían débiles. A pesar de nuestros esfuerzos, todos terminamos quedándonos dormidos antes del amanecer. Cuando desperté, Sofía había desaparecido. Don Esteban dijo que se había alejado durante la noche, probablemente desorientada por la fiebre y las alucinaciones. Dijo que seguramente la patrulla fronteriza la había encontrado y que la habían regresado a México. Pero sus palabras sonaban huecas, falsas. Todos sabíamos que algo terrible había pasado. Joaquín Vargas se negó a continuar sin buscar a Sofía. Dijo que no podíamos dejar a una mujer sola en el desierto. Don Esteban se puso furioso y le gritó que si quería buscarla, podía hacerlo, pero que el resto del grupo continuaría sin él. La discusión se puso tan intensa que por un momento pensé que se iban a golpear. Al final, Joaquín decidió quedarse para buscar a Sofía,
mientras que su hermano Pedro, a pesar de su condición, insistió en continuar con nosotros. Fue la decisión más difícil que habíamos tenido que tomar. Dejar a Joaquín atrás se sintió como traicionar todo lo que creíamos sobre la solidaridad y la ayuda mutua. El grupo se había reducido a 6 personas: don Esteban, yo, Miguel, Esperanza, Pedro Vargas, don Aurelio y doña Carmen. Todos cargábamos con la culpa de haber abandonado a Joaquín, pero también con el miedo de lo que podría pasarnos si nos quedábamos. El tercer día fue el peor de todos. El agua se nos estaba acabando y don Esteban nos racionó aún más. Solo podíamos tomar un sorbo cada 2 horas, y eso si él consideraba que era necesario. Pedro Vargas comenzó a tener convulsiones por la fiebre y la infección. Sus gemidos de dolor se escuchaban constantemente, un sonido que se mezclaba con el viento del desierto y creaba una sinfonía de sufrimiento. Durante ese día, comenzamos a ver cosas que sabíamos que no podían ser reales. Miguel juró que había visto a Sofía caminando a lo lejos, haciéndonos señas para que la siguiéramos. Esperanza decía que escuchaba voces de niños llamándola por su nombre. Don Aurelio y doña Carmen se aferraban el uno al otro, murmurando oraciones que el viento se llevaba antes de que pudiéramos escucharlas completas. Fue durante la tarde del tercer día cuando encontramos la caravana. Al principio parecía un espejismo, algo que nuestras mentes deshidratadas habían creado para darnos esperanza. Pero conforme nos acercamos, pudimos ver que era real. Había 3 camionetas estacionadas en un claro, con hombres armados que montaban guardia. Don Esteban nos dijo que eran contrabandistas que trabajaban en esa zona, que nos ayudarían a cruzar la frontera más rápido, pero algo estaba terriblemente mal. Los hombres no parecían contrabandistas normales. Sus ojos tenían una expresión vacía, como si hubieran visto cosas que habían roto algo dentro de ellos. Hablaban en susurros entre sí, y nos miraban como si fuéramos mercancía, no personas. Cuando nos acercamos lo suficiente, pude ver que en la parte trasera de las camionetas había otros migrantes. Estaban sentados en completo silencio, con la mirada perdida. Algunos tenían heridas visibles, otros parecían estar en estado de shock. Ninguno de ellos respondía cuando les hablábamos como si fueran fantasmas de personas que una vez habían estado vivas. Don Esteban habló con el que parecía ser el líder del grupo, un hombre alto y delgado con una cicatriz que le cruzaba toda la cara. Hablaron en voz baja, pero pude escuchar fragmentos de su conversación. Mencionaban precios, cantidades y entregas. Se referían a nosotros con números, no con nombres. Fue entonces cuando entendí la horrible verdad. Don Esteban nunca había tenido la intención de llevarnos a Estados Unidos. Desde el principio, su plan había sido vendernos a esta gente, entregarnos como si fuéramos ganado. Las desapariciones de Sofía y Joaquín no habían sido accidentes, habían sido parte del negocio. Traté de advertir a los otros, pero ya era demasiado tarde. Los hombres armados nos rodearon y nos ordenaron subir a las camionetas. Pedro Vargas, en su estado delirante, se resistió y fue golpeado hasta que dejó de moverse. Miguel trató de correr, pero lo alcanzaron antes de que pudiera llegar muy lejos. Me subieron a la fuerza a la parte trasera de una de las camionetas, junto con otros migrantes que parecían haber perdido toda esperanza. Sus ojos me contaron historias de horror que no necesitaban palabras. Algunos llevaban semanas o meses en esa situación, siendo vendidos de un grupo a otro, utilizados para trabajos forzados o cosas peores que mi mente se negaba a imaginar. Durante el viaje en la camioneta, que duró varias horas, traté de memorizar el camino, buscar puntos de referencia que me ayudaran a escapar. Pero el paisaje era siempre el mismo: desierto infinito, rocas y matorrales que se repetían hasta el horizonte. No había lugares donde esconderse, no había agua, no había esperanza. Llegamos a lo que parecía ser un rancho abandonado en medio de la nada. Había varios edificios en ruinas, corrales vacíos y una casa principal que había visto mejores días. Pero lo más perturbador eran los sonidos que salían de los edificios. Gemidos, llantos ahogados y ruidos que preferí no identificar.
Nos separaron por grupos. A los hombres nos llevaron a un establo convertido en prisión improvisada. Había decenas de personas allí, todas con la misma mirada rota que había visto en la camioneta. Algunos llevaban meses en ese lugar, trabajando en condiciones que nadie debería soportar. Otros habían intentado escapar y llevaban marcas de castigos que me hicieron estremecer. A las mujeres las llevaron a otro edificio. Los gritos que salían de allí durante las noches me persiguen hasta el día de hoy. Esperanza, doña Carmen y todas las demás mujeres que habían llegado en nuestra caravana desaparecieron en ese lugar. Nunca más las vi, pero los sonidos que escuchaba me decían todo lo que necesitaba saber sobre su destino. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en una eternidad de sufrimiento. Nos hacían trabajar desde antes del amanecer hasta después del anochecer. Algunos días cargábamos sacos de algo que prefería no preguntar qué era. Otros días cavábamos hoyos en el desierto bajo el sol ardiente. Los que se enfermaban o se lastimaban simplemente desaparecían durante la noche. La comida era escasa y el agua estaba racionada de manera cruel. Muchos de nosotros comenzamos a perder la razón. Algunos hablaban solos. Otros se quedaban inmóviles durante horas. Miguel, el joven que había venido con nosotros desde el principio, dejó de hablar completamente después de la segunda semana. Solo se quedaba sentado en una esquina, mirando la nada con ojos vacíos. Intenté escapar 3 veces. La primera vez ni siquiera logré salir del rancho antes de que me alcanzaran los perros. La segunda vez llegué hasta el desierto, pero sin agua y sin conocimiento del terreno. Regresé por mi propia voluntad después de 2 días, prefiriendo la prisión conocida a morir solo en la inmensidad. La tercera vez fue cuando perdí toda esperanza. Me habían llevado más lejos que nunca, casi hasta lo que parecía ser una carretera. Podía ver las luces de los carros pasando a lo lejos. Estaba tan cerca de la libertad que podía saborearla. Pero me alcanzaron justo cuando llegaba a la orilla del asfalto. El castigo por ese intento fue algo que todavía me despierta gritando en las noches. Después de eso entendí que no había escapatoria. El desierto era nuestro carcelero más efectivo que cualquier muro o cerca. Sin agua, sin comida, sin conocimiento del terreno, cualquier intento de huida era una sentencia de muerte, y los que nos tenían prisioneros lo sabían perfectamente. Los meses pasaron y mi cuerpo se fue consumiendo lentamente. La piel se me pegó a los huesos, las fuerzas se me fueron escapando como arena entre los dedos. Muchos de mis compañeros no resistieron. Sus cuerpos eran llevados al desierto durante las noches para convertirse en parte del paisaje que tanto nos aterrorizaba. Un día, después de lo que calculé que fueron casi 6 meses en ese infierno, llegó un grupo nuevo de migrantes. Entre ellos venía alguien que me hizo llorar por primera vez en mucho tiempo. Era mi primo Roberto, el mismo que me había presentado a don Esteban. Sus ojos se llenaron de horror cuando me reconoció, cuando vio en lo que me había convertido. Roberto me contó que María, mi esposa, había dado a luz a nuestro segundo hijo. Me dijo que me había esperado durante meses, que había vendido todo lo que quedaba para pagar a otros coyotes que la ayudaran a buscarme. Pero nadie sabía nada de nuestro grupo. Era como si hubiéramos desaparecido de la faz de la tierra. Esa información me destrozó más que todos los golpes y castigos que había recibido. Saber que María estaba sufriendo, que mis hijos estaban creciendo sin padre, que ella se estaba sacrificando para buscarme, mientras yo estaba atrapado en este infierno sin posibilidad de escape. Roberto no duró mucho en ese lugar. Su cuerpo no estaba acostumbrado al trabajo forzado y a las condiciones extremas. Una mañana no se despertó, y su cuerpo fue llevado al desierto como el de tantos otros. Con él se fue mi última conexión con el mundo que había dejado atrás, mi último hilo de esperanza. Los años pasaron. Perdí la cuenta del tiempo, de las estaciones, de todo. Solo existía el trabajo, el hambre, la sed y el miedo constante. Mi mente comenzó a romperse en pedazos pequeños que se los llevaba el viento del desierto. Había días en que no recordaba mi propio nombre, otros en que no sabía si María y mis hijos habían sido reales o solo un sueño hermoso que había tenido alguna vez.
El lugar se fue llenando de más y más personas. Familias completas que habían tomado la misma decisión desesperada que yo. Niños que crecían en esa prisión sin muros, conociendo solo el sufrimiento y la desesperanza. Mujeres que llegaban con ilusiones y se convertían en sombras de lo que habían sido. Yo me convertí en uno de los veteranos del lugar, uno de los pocos que había sobrevivido tanto tiempo. Los nuevos me miraban buscando consejos, esperanza, alguna historia de escape exitoso. Pero yo ya no tenía nada que ofrecerles excepto la cruda verdad, que este lugar era el final del camino, que los sueños americanos se convertían en pesadillas mexicanas. Un día, mientras trabajaba bajo el sol implacable, vi algo que me hizo creer que finalmente había perdido la razón por completo. A lo lejos, caminando por el desierto, vi una figura que me resultaba familiar. Era don Esteban, pero se veía diferente. Se veía viejo, cansado, derrotado. Caminaba lentamente, sin rumbo aparente, como si él mismo estuviera perdido en la inmensidad que había usado para atrapar a tantos otros. Cuando se acercó lo suficiente, pude ver que también había sido traicionado. Los mismos hombres que le habían pagado por entregarnos ya no lo necesitaban. Don Esteban había sido solo una pieza más en una máquina de sufrimiento mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Lo pusieron a trabajar junto a nosotros. El hombre que una vez había sido nuestro guía, nuestro salvador prometido, ahora era solo otro prisionero más. No hablamos durante mucho tiempo. ¿Qué se puede decir a alguien que destruyó tu vida y que ahora comparte tu destino? Pero una noche, cuando el cansancio era demasiado para mantenernos despiertos, pero el dolor era demasiado intenso para dejarnos dormir, don Esteban se acercó a mí. Con una voz quebrada que ya no era la del hombre seguro que había conocido, me pidió perdón. Me contó que él también había sido víctima de esa red de traficantes, que su propia familia había sido secuestrada años atrás y que lo obligaron a trabajar para ellos, entregándoles migrantes. Me dijo que cada grupo que traía era una forma de mantener vivos a su esposa y sus hijos, que estaban prisioneros en algún otro lugar como este. Su confesión no me hizo perdonarlo, pero me ayudó a entender la magnitud del horror en el que estábamos atrapados. No éramos solo víctimas de unos criminales, sino piezas en un sistema que se alimentaba de la desesperación de las personas, que convertía el sueño americano en una trampa mortal. Don Esteban no duró mucho después de esa conversación. El peso de la culpa y los años de sufrimiento lo consumieron más rápido que a cualquiera de nosotros. Una mañana lo encontramos inmóvil en su lugar, con los ojos abiertos mirando hacia un cielo que nunca más volvería a ver. Y aquí estoy ahora, contando esta historia sin saber cuántos años han pasado desde que dejé mi hogar en San Miguel de las Flores. Mi piel está curtida por el sol del desierto. Mis manos están llenas de cicatrices del trabajo forzado. Mi mente está rota en pedazos que trato de juntar cada día. No sé si María sigue esperándome. No sé si mis hijos se acuerdan de mí o si han aprendido a vivir sin padre. No sé si alguna vez volveré a ver algo que no sea este desierto infinito que se ha convertido en mi tumba en vida. Lo que sí sé es que el sueño americano es una mentira cruel para personas como nosotros, que detrás de las promesas de una vida mejor se esconde un negocio que se alimenta de nuestra desesperación, que hay lugares en este mundo donde la esperanza viene a morir lentamente, día tras día, bajo un sol que nunca se pone para los olvidados. Si alguien escucha esta historia, si de alguna manera estas palabras llegan a oídos de quienes todavía tienen la posibilidad de elegir, les ruego que no cometan el mismo error que cometí, que no confíen en las promesas fáciles, que no sacrifiquen todo por un sueño que puede convertirse en la peor pesadilla, porque aquí, en este lugar sin nombre en medio del desierto, seguimos esperando un rescate que nunca llegará. Seguimos trabajando bajo el sol inclemente, seguimos muriendo lentamente, seguimos alimentando con nuestro sufrimiento una máquina que nunca se detiene, y el desierto guarda nuestros secretos, nuestros gritos, nuestras lágrimas. Los entierra bajo la arena que el viento mueve constantemente, borrando cualquier rastro de que alguna vez fuimos personas con nombres, con familias, con sueños.
Esta es mi historia. Esta es mi advertencia. Esta es la verdad que nunca aparecerá en las noticias, que nunca será investigada por las autoridades, que nunca será reconocida por aquellos que se benefician de nuestro sufrimiento. El desierto nos tiene atrapados para siempre, y nosotros nos hemos convertido en parte de él. Somos las voces que el viento arrastra por las noches, las sombras que se mueven entre los matorrales, los espíritus que aparecen en los sueños de otros migrantes que siguen caminando hacia su propia perdición. No hay final feliz en esta historia. No hay rescate, no hay justicia, no hay esperanza. Solo queda el eco de nuestros pasos perdidos en la arena, el recuerdo de lo que fuimos antes de que el desierto nos reclamara como suyos. Y yo seguiré contando esta historia hasta que mi voz se una para siempre al viento del desierto, esperando que alguien, en algún lugar, la escuche y entienda que algunos sueños cuestan más de lo que cualquier persona debería estar dispuesta a pagar.